La historia de Rambo, First Blood, no es simplemente una película de acción. Es una representación cruda, emocional y profundamente humana de las consecuencias de la guerra, específicamente de la guerra de Vietnam, y de cómo un soldado puede sobrevivir al campo de batalla, pero no al mundo al que regresa. El protagonista, John Rambo, no es un héroe típico. No es alguien que busca pelea ni gloria. Es un hombre roto, entrenado para sobrevivir en condiciones extremas, pero completamente perdido en la vida civil. Para entender la historia, primero hay que comprender quién es Rambo. Rambo fue parte de las fuerzas especiales del ejército estadounidense, específicamente de los Green Berets, una unidad élite entrenada para misiones extremadamente peligrosas. Este grupo no solo recibe entrenamiento físico avanzado, sino también psicológico. Son preparados para sobrevivir en cualquier entorno: selvas, montañas, condiciones extremas sin comida, sin recursos, sin apoyo. Pero ese mismo entrenamiento tiene un costo. Los convierte en armas. Y cuando la guerra termina, esas armas son devueltas a un mundo que ya no las necesita. La película comienza con una escena silenciosa pero poderosa. Rambo camina solo por una carretera, cargando una mochila, sin rumbo claro. No hay música heroica, no hay introducción épica, solo un hombre caminando. Este inicio establece el tono. No estamos viendo a un héroe, estamos viendo a un sobreviviente. Rambo llega a una casa buscando a un antiguo compañero de guerra. Este momento es clave porque revela su motivación inicial. No está buscando problemas, está buscando conexión, alguien que entienda por lo que pasó. Pero la realidad lo golpea inmediatamente. La mujer que vive en la casa le informa que su amigo ha muerto. No murió en combate, sino por cáncer, causado por la exposición a químicos durante la guerra. Este detalle es devastador, porque muestra que la guerra no termina cuando los soldados regresan. Sus efectos continúan, destruyendo vidas incluso años después. Rambo se queda en silencio. No hay una reacción exagerada, no hay lágrimas dramáticas, solo un vacío. Y ese vacío es el motor de toda la historia. Después de esto, Rambo sigue caminando hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Hope, en el estado de Washington. Este lugar representa algo importante: la normalidad americana, un espacio tranquilo, ordenado, donde la guerra parece no existir. Pero Rambo no encaja ahí. Aquí entra otro personaje clave, el sheriff Will Tisle. Desde el primer momento, Tisle observa a Rambo con desconfianza. No por lo que ha hecho, sino por cómo se ve. Su apariencia, cabello largo, ropa militar, actitud reservada, lo convierte en alguien sospechoso a los ojos de una sociedad que no entiende a los veteranos. Este encuentro inicial es tranquilo, pero tenso. Tisle se acerca y comienza a hacerle preguntas. Quiere saber qué está haciendo ahí. Rambo responde de manera simple: solo está de paso, buscando algo de comida. Pero Tisle no confía en él. Este detalle es importante porque muestra el conflicto central. No es Rambo contra la ley, es Rambo contra el rechazo. El sheriff decide sacarlo del pueblo. Lo sube a su patrulla y lo lleva fuera de los límites, diciéndole que no quiere problemas en su ciudad. Le dice que vaya a otro lugar, que se corte el cabello, que encaje. Este momento, aunque aparentemente pequeño, es el detonante de todo, porque no se trata de lo que Tisle hace, sino de lo que representa. Representa una sociedad que no quiere ver a sus soldados después de la guerra. Rambo, después de ser dejado en la carretera, toma una decisión simple pero significativa. Regresa al pueblo. No por venganza, no por desafío, simplemente porque no quiere ser tratado como alguien que no pertenece. Pero este acto cambia todo. Tisle lo ve regresar y lo interpreta como una provocación. Decide arrestarlo, buscando cualquier excusa para justificar su acción. Lo acusa de vagancia, de sospecha, de cosas menores, pero en realidad es un abuso de poder. Rambo es llevado a la estación de policía. Aquí comienza la parte más intensa emocionalmente. En la estación, los oficiales comienzan a tratarlo como a un criminal peligroso. Lo insultan, lo golpean, lo humillan. No les importa quién es ni lo que ha vivido.
Cuando descubren que es un veterano de Vietnam, en lugar de mostrar respeto, lo tratan peor. Este detalle es crucial, porque refleja una realidad histórica. Muchos veteranos de Vietnam fueron rechazados, ignorados y maltratados al regresar a casa. Pero el momento más importante ocurre cuando intentan afeitarlo. Uno de los policías toma una navaja y comienza a prepararse para rasurarlo de manera agresiva. Para cualquier persona, esto podría ser solo una incomodidad, pero para Rambo es un detonante psicológico. La navaja, el agua, la forma en que lo sujetan, todo le recuerda a las torturas que sufrió en Vietnam cuando fue capturado como prisionero de guerra. Aquí la película hace algo brillante. No explica el trauma con palabras, lo muestra. A través de flashes, sonidos y reacciones, vemos cómo Rambo revive esos momentos. Su mente no distingue entre pasado y presente, y entonces pierde el control. Pero no es un ataque sin sentido, es supervivencia. Rambo reacciona como fue entrenado, neutraliza a los oficiales, no para matarlos, sino para escapar. Cada movimiento es preciso, eficiente, casi automático. En cuestión de segundos, pasa de ser un prisionero indefenso a alguien completamente dominante. Este momento marca el inicio de la transformación. No es que Rambo se convierta en un peligro, es que el sistema lo empuja a volver a ser el soldado que intentaba dejar atrás. Después de escapar, recupera su cuchillo, una herramienta simbólica de su entrenamiento, y huye de la estación. Aquí comienza la persecución. Rambo toma una motocicleta y escapa del pueblo, mientras la policía lo persigue. Esta secuencia no es solo acción, es tensión pura. No hay música heroica, solo la sensación de urgencia. La persecución termina cuando Rambo se adentra en el bosque. Y aquí ocurre algo clave. El entorno cambia. La ciudad, donde Rambo era vulnerable, desaparece. El bosque es su territorio. Y en ese momento, la dinámica cambia completamente. Rambo ya no está huyendo como una víctima. Ahora está en un lugar donde sus habilidades tienen ventaja. La policía, sin entender esto, decide seguirlo. Y ese será su mayor error. Después de escapar de la estación de policía, la historia de Rambo, First Blood, cambia completamente de tono. Lo que comenzó como un conflicto pequeño, casi insignificante, ahora se transforma en una persecución intensa que revela la verdadera esencia del protagonista. John Rambo ya no está en la ciudad, ha entrado en el bosque, un entorno completamente distinto, donde las reglas cambian. Este detalle es fundamental, porque mientras que en el pueblo él era visto como un intruso, en el bosque es exactamente lo contrario. Aquí es donde realmente comienza la historia. Rambo corre entre los árboles, moviéndose con una precisión que no es casual. Cada paso, cada movimiento, refleja años de entrenamiento. No está improvisando, está reaccionando como fue condicionado durante la guerra. Detrás de él, el sheriff Will Teasle organiza la persecución. Lo que para él comenzó como una simple detención, ahora se ha convertido en un asunto personal. Su orgullo está en juego. No puede permitir que alguien como Rambo lo desafíe. Pero aquí está el problema. Teasle no entiende contra quién está lidiando. Para él, Rambo es solo un fugitivo. Para la realidad, es un soldado entrenado para sobrevivir en condiciones extremas. La policía se adentra en el bosque con perros rastreadores, armas y la confianza de que pueden capturarlo fácilmente. Creen que es solo cuestión de tiempo, pero el bosque no es su territorio, y eso lo cambia todo. Rambo, mientras tanto, comienza a adaptarse rápidamente. Primero busca refugio, un lugar donde pueda observar sin ser visto. Luego evalúa su entorno. Identifica rutas de escape, fuentes de agua, posibles trampas naturales. Este proceso no se muestra como algo espectacular, sino natural, como si fuera parte de su instinto, porque lo es. Mientras los policías avanzan, los perros comienzan a seguir el rastro de Rambo. Este detalle introduce una nueva amenaza. Los perros no se cansan, no dudan, no cuestionan, pero Rambo tampoco. Cuando uno de los perros lo alcanza, la escena es rápida, brutal y silenciosa. Rambo lo neutraliza. No hay emoción en su rostro, no hay odio, solo acción.
Esto es importante. Rambo no está disfrutando lo que hace, está sobreviviendo. El segundo perro corre la misma suerte. Este momento marca el inicio del miedo en los perseguidores. Lo que parecía una cacería fácil, ahora se convierte en algo peligroso. Los policías comienzan a darse cuenta de que esto no es normal, pero ya es demasiado tarde para retroceder. El grupo se separa, intentando cubrir más terreno. Este es uno de los errores tácticos más grandes. En un entorno desconocido, dividirse significa debilitarse. Rambo aprovecha esto inmediatamente. Comienza a usar el entorno como arma. No necesita tecnología avanzada ni equipo sofisticado. Usa ramas, cuerdas improvisadas, desniveles del terreno. Cada trampa que crea tiene un propósito claro: incapacitar, no matar. Este detalle es clave para entender su mentalidad. Rambo no quiere matar a los policías, quiere que dejen de perseguirlo. Uno por uno, los oficiales caen en sus trampas. Algunos quedan colgados, otros heridos, otros completamente desorientados. El bosque se llena de gritos, confusión y miedo. La cacería se invierte. Ahora, Rambo es el cazador, y la policía, la presa. El sheriff Teasle, al ver cómo sus hombres caen, comienza a entender la gravedad de la situación. Pero en lugar de detenerse, se obsesiona más. Su orgullo no le permite retroceder. Aquí la película muestra otro tema importante: el ego. Teasle no está buscando justicia, está buscando ganar. Mientras tanto, Rambo observa, calcula, se mueve sin ser visto. Su conocimiento del terreno es absoluto. Puede escuchar, anticipar, reaccionar antes que los demás. Este nivel de control contrasta completamente con el caos de la policía. En un momento clave, Rambo captura a uno de los oficiales y lo usa como mensaje. No lo mata, lo deja vivo, pero claramente herido y humillado. Luego, se acerca directamente a Teasle. Este encuentro es uno de los momentos más importantes de la película. Rambo aparece detrás de él, silencioso, invisible hasta el último segundo. Coloca su cuchillo en su garganta. Podría matarlo, pero no lo hace. En cambio, le dice algo que define toda la historia: que no quiere problemas, que quiere que todo esto termine, que si lo dejan ir, nadie más saldrá herido. Este momento cambia completamente la perspectiva. Rambo no es el villano, es alguien que está intentando detener la violencia, pero Teasle no escucha, y ese es el verdadero conflicto. Después de esto, Rambo desaparece nuevamente en el bosque, pero la situación ya ha escalado demasiado. Ahora no es solo la policía local, se llama a refuerzos, equipos especializados, más armas, más recursos. Y aquí entra un nuevo personaje clave: Coronel Trautman. Trautman no es un policía común, es el hombre que entrenó a Rambo, es quien entiende exactamente lo que está pasando. Cuando llega, su reacción es completamente diferente a la de los demás. No ve a Rambo como un criminal, lo ve como un soldado en una situación de combate, y su primera advertencia es clara: si continúan provocándolo, Rambo no solo sobrevivirá, ganará. Este momento introduce un cambio en la narrativa. Por primera vez, alguien entiende a Rambo. Trautman intenta explicarles a los oficiales que están cometiendo un error, que Rambo no es alguien a quien puedan atrapar fácilmente, que su entrenamiento lo hace extremadamente peligroso en este tipo de entorno. Pero, nuevamente, el ego de Teasle interfiere. No acepta ayuda, no acepta que alguien más tenga razón, y sobre todo, no acepta que Rambo tenga ventaja. Mientras tanto, Rambo continúa moviéndose en el bosque, pero ahora la presión aumenta. Ya no son solo policías desorganizados, ahora hay estrategia, comunicación, coordinación, pero aún así, no es suficiente, porque Rambo no está jugando bajo las mismas reglas. A medida que cae la noche, el bosque se vuelve aún más peligroso. La visibilidad disminuye, los sonidos se amplifican, la tensión aumenta, y en la oscuridad, Rambo es aún más letal. Pero incluso en este punto, hay algo que la película deja claro constantemente: Rambo no está disfrutando esto. Cada acción, cada decisión, está motivada por la necesidad de sobrevivir, no por venganza. Sin embargo,
el sistema que lo rodea sigue tratándolo como una amenaza que debe ser eliminada. Este conflicto entre percepción y realidad es el núcleo de la historia. La persecución continúa, pero ahora con un tono mucho más oscuro. Ya no es una simple búsqueda, es una guerra desigual, donde un solo hombre, entrenado por el mismo sistema que ahora lo persigue, se enfrenta a todo un grupo que no entiende lo que está enfrentando. Y lo más trágico de todo es que esta guerra nunca debió comenzar. En este punto de la historia de Rambo, First Blood, la situación deja de ser una simple persecución y se transforma en algo mucho más grave, irreversible y profundamente trágico. Todo lo que ocurre a partir de aquí marca un antes y un después, no solo para la narrativa, sino para el propio John Rambo como personaje. Hasta ahora, Rambo ha estado huyendo, defendiéndose, evitando matar. Ha demostrado control, incluso compasión, a pesar del maltrato que ha recibido. Pero hay un momento específico que cambia completamente el curso de la historia. Ese momento es el incidente del helicóptero. Después de que Rambo se adentra más en el bosque y logra desorientar a la policía local, las autoridades deciden escalar la operación. Ya no se trata solo de capturarlo con patrullas y perros rastreadores. Ahora utilizan un helicóptero para localizarlo desde el aire. Este detalle es clave porque introduce una nueva ventaja para los perseguidores. Desde arriba, el bosque deja de ser un refugio perfecto. El helicóptero comienza a sobrevolar la zona, buscando cualquier movimiento sospechoso. Dentro de él hay oficiales armados, listos para disparar en cuanto tengan una oportunidad clara. Rambo, al escuchar el sonido del helicóptero, entiende inmediatamente el peligro. Sabe que su cobertura natural ya no es suficiente. Necesita moverse, esconderse mejor, encontrar una forma de evitar ser detectado. Pero el helicóptero lo encuentra. Lo detectan en una zona rocosa, donde la vegetación es más escasa. Este detalle lo deja expuesto por unos segundos, suficientes para que los oficiales actúen. Desde el aire, uno de los policías comienza a disparar. Aquí ocurre algo fundamental. Rambo no responde con la misma agresividad. No dispara de vuelta inmediatamente. No busca derribar el helicóptero. Lo único que intenta es escapar, moverse, evitar ser alcanzado. Pero el fuego continúa. Las balas impactan cerca de él, obligándolo a tomar decisiones rápidas. Corre hacia una zona elevada, intentando ganar cobertura, pero el terreno se vuelve cada vez más peligroso. Y entonces sucede el accidente. En un intento desesperado por esquivar los disparos, Rambo pierde el equilibrio y cae desde una altura considerable. La caída es fuerte, violenta, realista. No es una escena exagerada de acción, sino un momento crudo que muestra vulnerabilidad. Rambo se lesiona el brazo. Este detalle es importante porque, por primera vez desde que comenzó la persecución, vemos a Rambo realmente afectado físicamente. Ya no es solo una máquina de supervivencia perfecta, es un hombre herido. Mientras tanto, el helicóptero sigue sobre él. El oficial dentro continúa disparando, pero ahora algo cambia. La situación se vuelve más caótica. El piloto pierde estabilidad momentáneamente, afectado por el movimiento y la tensión. Rambo, en un acto instintivo, lanza una piedra hacia el helicóptero. No es un ataque planificado, es una reacción. La piedra golpea al tirador, provocando que pierda el equilibrio, y en ese momento, cae. El oficial cae desde el helicóptero y muere al impactar contra las rocas. Este es el primer momento donde alguien muere directamente relacionado con Rambo. Pero aquí está la clave. No fue intencional. Rambo no buscaba matarlo, no planeó ese resultado. Fue una consecuencia del caos, de la persecución, de la presión constante. Sin embargo, para las autoridades, eso no importa. Desde este punto, todo cambia. La situación ya no es un arresto, ya no es una persecución menor. Ahora es un caso de homicidio. El tono de la película se vuelve mucho más oscuro. El sheriff Will Teasle recibe la noticia, y su reacción no es de análisis ni de comprensión, es de ira. Para él, esto confirma su creencia. Rambo es peligroso, es una amenaza y debe ser eliminado.
Aquí es donde el conflicto se vuelve completamente personal. Teasley ya no está intentando hacer cumplir la ley, está buscando venganza. Mientras tanto, Rambo se acerca al cuerpo del oficial caído. Lo observa. Este momento es silencioso, pero muy importante. No hay satisfacción en su rostro, no hay triunfo. Solo hay una especie de resignación, como si entendiera que algo se ha roto y que ya no hay vuelta atrás. Este momento marca el punto de no retorno. Hasta ahora, Rambo podía haber escapado, rendirse, encontrar una salida pacífica. Pero ahora, con una muerte en medio, el sistema no le dará esa opción fácilmente. Y él lo sabe. A partir de aquí, su comportamiento cambia. No se vuelve más violento, pero sí más decidido. Entiende que ya no puede simplemente huir, tiene que sobrevivir a toda costa. Mientras tanto, la operación en el bosque se intensifica. Se traen más hombres, más armas, más recursos. La escala del conflicto crece rápidamente. Aquí es donde el coronel Trautmann toma un rol aún más importante. Trautmann intenta nuevamente hacer entender a las autoridades la gravedad de la situación. Explica que Rambo no es un criminal común, que su entrenamiento lo convierte en alguien extremadamente peligroso en este tipo de entorno. Pero lo más importante que dice es esto, que Rambo no está en guerra con ellos están en guerra con Rambo. Este matiz es crucial, porque cambia la perspectiva. Rambo no inició este conflicto con la intención de matar o destruir. Fue empujado, provocado, forzado, pero ahora está reaccionando como fue entrenado, y eso lo hace impredecible. Mientras cae la noche, el bosque se convierte en un escenario aún más tenso. La oscuridad favorece a Rambo, sus sentidos, su entrenamiento, su capacidad de moverse sin ser visto, todo se amplifica. Los policías, en cambio, se vuelven más nerviosos, más erráticos. El miedo comienza a aparecer. No saben dónde está, no saben cuándo atacará, no entienden cómo funciona, y eso los debilita. Rambo, herido pero enfocado, comienza a preparar el terreno nuevamente. Improvisa armas, crea trampas, utiliza el entorno a su favor, pero algo sigue siendo constante. No mata. Podría hacerlo, tiene la oportunidad, pero elige no hacerlo. Este detalle es lo que diferencia completamente a Rambo de lo que las autoridades creen que es. No es un asesino, es un sobreviviente. A medida que la noche avanza, la tensión alcanza niveles extremos. Los sonidos del bosque, los movimientos, las sombras, todo se convierte en una amenaza potencial. Y en medio de esa oscuridad, Rambo observa, espera, calcula. La historia, en este punto, ya no trata solo de escapar, trata de resistencia, de identidad, de un hombre que fue creado para la guerra y que ahora no puede escapar de ella, aunque lo intente. En esta etapa final de Rambo, First Blood, todo lo que se ha construido, la tensión, el conflicto psicológico, el choque entre individuo y sistema, llega a su punto máximo. Ya no hay vuelta atrás. No hay posibilidad de regresar a la calma inicial. La situación ha escalado hasta convertirse en una confrontación total, no solo física, sino emocional y simbólica. Después del incidente del helicóptero, John Rambo deja de ser visto como un hombre que escapó de un abuso policial. Ahora es oficialmente un enemigo. Las autoridades ya no buscan arrestarlo, buscan neutralizarlo. Pero aquí es donde la película cambia completamente su enfoque. Porque aunque desde afuera parece que Rambo es el agresor, la realidad es mucho más compleja. Rambo no inició esta guerra, fue empujado hacia ella. Mientras tanto, el sheriff Will Teasley se obsesiona completamente. Ya no se trata de justicia ni de seguridad pública, se trata de orgullo, de demostrar que nadie puede desafiar su autoridad. Este cambio en Teasley es importante, porque lo convierte en el reflejo opuesto de Rambo. Ambos son hombres atrapados en su propia mentalidad. Uno no puede dejar de luchar, el otro no puede dejar de imponer control. En medio de este caos, Coronel Trautmann se convierte en la única voz de razón. Él entiende que lo que está ocurriendo no es una simple persecución, sino una repetición de la guerra en un entorno civil. Trautmann intenta detener la escalada,
Explica que Rambo no es un criminal común, que es el resultado de un sistema que lo entrenó para la guerra y luego lo abandonó. Pero nadie escucha, porque en este punto la narrativa ya está definida. Rambo es el enemigo, y cuando una sociedad decide quién es el enemigo, la lógica deja de importar. La persecución continúa, pero ahora con una intensidad mucho mayor. Se utilizan armas más pesadas, estrategias más agresivas, incluso explosivos. El bosque, que antes era un refugio, ahora se convierte en un campo de batalla. Pero incluso en este punto, hay algo que la película deja claro constantemente. Rambo no busca matar, busca detener la persecución. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Rambo, completamente rodeado, logra escapar utilizando su conocimiento del terreno. Se mueve por zonas donde nadie más puede moverse, utiliza la oscuridad, el silencio, el miedo. Cada movimiento es una demostración de su entrenamiento, pero también de su desesperación, porque aunque tiene ventaja táctica, no tiene salida real. El conflicto alcanza su punto máximo cuando Rambo decide abandonar el bosque. Este es un momento clave, porque significa que ya no está huyendo, está enfrentando la situación directamente. Rambo regresa al pueblo, pero no como el hombre que llegó al inicio de la película, ahora es alguien completamente transformado. La ciudad, que al principio representaba orden y control, se convierte en un espacio de caos. Rambo comienza a atacar infraestructuras, destruye luces, corta energía, provoca explosiones. Pero hay un detalle importante. No ataca a civiles, no ataca indiscriminadamente. Sus acciones están dirigidas, simbolizan algo. Es una forma de mostrar que el sistema que lo rechazó no es tan estable como parece. El caos que genera no es gratuito, es una respuesta. Mientras tanto, la policía entra en pánico. No están preparados para esto. Están entrenados para mantener el orden, no para enfrentar a alguien como Rambo. La ciudad se convierte en una zona de guerra. Y en medio de todo esto, Rambo se dirige hacia la estación de policía, el lugar donde todo comenzó. Este detalle es profundamente simbólico. Es como si estuviera cerrando el ciclo. En la estación, el enfrentamiento final con Teasle se vuelve inevitable. Teasle intenta detenerlo desde una posición elevada, armado, esperando tener ventaja. Pero Rambo lo encuentra y lo hiere, no lo mata. Podría hacerlo, tiene la oportunidad, pero no lo hace, porque incluso en este punto, Rambo no ha cruzado completamente esa línea. Aquí es donde entra Trautman. En el momento más crítico, cuando todo parece a punto de terminar en una tragedia mayor, Trautman interviene directamente. Se acerca a Rambo, no como autoridad, sino como alguien que lo conoce. Este encuentro es el corazón emocional de toda la película. Por primera vez, Rambo deja de luchar y comienza a hablar. Lo que sigue es uno de los monólogos más icónicos en la historia del cine. Rambo rompe, no físicamente, emocionalmente. Habla de la guerra, de sus compañeros, de cómo murieron, de cómo fueron olvidados. Habla del dolor, de la confusión, de la imposibilidad de adaptarse a una vida normal. Habla de cómo en la guerra tenía propósito y en casa no tiene nada. Este momento redefine completamente la película, porque revela que todo lo que hemos visto no es la historia de un hombre violento, es la historia de un hombre roto. Rambo no está luchando contra la policía, está luchando contra su propio trauma, contra sus recuerdos, contra una sociedad que no sabe qué hacer con él. Cuando menciona a su amigo, cuando describe cómo murió, cuando habla de no poder sostener un trabajo simple después de haber manejado millones de dólares en equipo militar, todo cobra sentido, no encaja, nunca encajó, y nadie intentó ayudarlo. Trautman escucha, no interrumpe, no juzga, porque entiende, porque él también es parte del sistema que creó a Rambo. Finalmente, Rambo colapsa, llora, se rinde, no porque haya perdido, sino porque ya no puede seguir cargando con todo. Este momento no es una derrota, es una liberación. La policía lo arresta,
pero ya no se siente como una victoria. No hay celebración, no hay alivio, solo queda una sensación de vacío, porque el verdadero problema nunca fue resuelto. En términos de análisis, Rambo. First Blood no es una película de acción convencional, es un comentario social, una crítica directa al trato que recibieron los veteranos de Vietnam. Rambo representa a todos aquellos que fueron entrenados para la guerra y luego abandonados en la paz. La violencia en la película no es glorificada, es trágica. Cada escena, cada conflicto, cada decisión construye una narrativa donde no hay héroes claros ni villanos absolutos, solo personas, personas que no supieron entenderse. El final no ofrece una solución, no hay justicia perfecta, no hay cierre completo, pero hay algo más importante: conciencia. La película obliga al espectador a cuestionar, a reflexionar, a entender que detrás de cada soldado hay una historia, una carga, una realidad que no desaparece cuando termina la guerra. Así, la historia de Rambo no termina con su arresto. En realidad, ahí es donde comienza, porque su viaje, su lucha interna, su conflicto con el mundo, continuará en las siguientes películas. Después del intenso cierre narrativo de Rambo, First Blood, es momento de analizar todo lo que hay detrás de la película, su creación, su impacto cultural, su elenco, su rendimiento en taquilla y sobre todo por qué esta historia sigue siendo tan relevante incluso décadas después. Para empezar, hay que entender que First Blood no nació como una típica película de acción. Está basada en la novela First Blood de David Morrell, publicada en 1972. El libro ya planteaba una visión oscura y crítica sobre los veteranos de guerra, pero la adaptación cinematográfica tomó un enfoque ligeramente diferente, humanizando aún más al personaje de Rambo. Uno de los cambios más importantes entre el libro y la película es el tono del protagonista. En la novela, Rambo es mucho más agresivo y el conflicto escala hacia un nivel mucho más destructivo. En la película, en cambio, se enfatiza su dolor interno y su deseo de evitar la violencia. Esto no fue casualidad. Gran parte de este cambio se debe a la interpretación de Sylvester Stallone, quien no solo protagonizó la película, sino que también participó activamente en el desarrollo del guión. Stallone decidió que Rambo no debía ser visto como un villano, sino como una víctima de circunstancias. Redujo diálogos, eliminó excesos y apostó por un enfoque más emocional. El resultado fue un personaje mucho más profundo. Rambo no habla mucho, pero cada silencio dice algo. En cuanto al elenco, además de Stallone, tenemos a Brian Dennehy interpretando al sheriff Will Teasle. Su actuación es clave porque no presenta a un villano caricaturesco, sino a un hombre común cuyo ego y prejuicio lo llevan a tomar malas decisiones. También destaca Richard Crenna como el coronel Troutman. Su personaje funciona como el puente entre el mundo militar y el civil, siendo el único que realmente entiende a Rambo. La dirección estuvo a cargo de Ted Kotcheff, quien tomó la decisión de filmar la película con un estilo más realista. No hay exageraciones innecesarias, no hay efectos excesivos para la época. Todo se siente crudo, cercano, casi documental en algunos momentos. Este enfoque fue clave para que la historia tuviera impacto. La película se estrenó en 1982, en un contexto muy particular. Estados Unidos aún estaba lidiando con las consecuencias sociales y psicológicas de la guerra de Vietnam. Los veteranos no eran vistos como héroes, sino muchas veces como recordatorios incómodos de una guerra impopular. En ese contexto, First Blood llegó como una historia que obligaba al público a mirar de frente esa realidad. En términos de taquilla, la película fue un éxito. Con un presupuesto aproximado de $15 millones, logró recaudar más de 125 millones a nivel mundial. Esto la convirtió en una de las películas más rentables de su año. Pero más allá del dinero, su verdadero impacto fue cultural. Rambo se convirtió en un símbolo.
aunque con el tiempo el personaje evolucionaría hacia una figura más asociada con la acción explosiva, en esta primera película representa algo muy distinto: el abandono, el trauma, la incomprensión. Desde un punto de vista psicológico, la película es extremadamente interesante. Rambo muestra síntomas claros de trastorno de estrés postraumático, TEPT. Sus reacciones, sus recuerdos, su incapacidad para adaptarse a la vida civil, todo apunta a alguien profundamente afectado por la guerra. Pero lo más importante es cómo la sociedad responde a eso. En lugar de ayudarlo, lo rechaza. Este es el verdadero conflicto de la película. No es Rambo contra la policía, es Rambo contra un sistema que no sabe qué hacer con él. El Sheriff Teasle representa ese sistema a nivel local. No es un villano en el sentido tradicional. Es alguien que cree estar haciendo lo correcto, pero cuyas acciones están basadas en prejuicios. Troutman, en cambio, representa el conocimiento. Él entiende que Rambo no es el problema, sino el resultado de algo más grande. La película también juega con el concepto de territorio. En la ciudad, Rambo es vulnerable. En el bosque es dominante. Este contraste no es solo físico, es simbólico. La ciudad representa la sociedad que lo rechaza. El bosque representa el entorno donde fue entrenado, donde tiene control. Pero incluso en el bosque, Rambo no es libre, porque su mente sigue en guerra. Otro aspecto importante es el uso de la violencia. A diferencia de otras películas de acción, aquí la violencia no se celebra. No hay escenas diseñadas para hacer que el espectador disfrute el conflicto. Cada golpe, cada herida, cada enfrentamiento se siente incómodo, y eso es intencional. La película no quiere entretener con la violencia, quiere hacerte pensar sobre ella. El monólogo final de Rambo es probablemente uno de los momentos más importantes en la historia del cine de acción, no porque sea espectacular, sino porque es honesto. Rompe completamente con la imagen del héroe invencible. Muestra a un hombre vulnerable, confundido, perdido. Ese momento redefine todo lo que vimos antes. En cuanto a la evolución del personaje, es interesante ver cómo esta primera película establece una base que luego cambiaría en las secuelas. Mientras que en Rambo, First Blood Part 2 y posteriores, Rambo se convierte en una figura más cercana al héroe de acción clásico. Aquí es todo lo contrario. Aquí es humano, frágil, real. Este contraste ha generado muchos debates entre fans y críticos. Algunos consideran que las secuelas traicionan el espíritu original del personaje, mientras que otros las ven como una evolución hacia otro tipo de narrativa. Pero independientemente de eso, First Blood se mantiene como una obra única dentro de la franquicia. En términos técnicos, la película también destaca por su uso del entorno natural. Las escenas en el bosque no solo son visualmente impactantes, sino que también están diseñadas para reflejar el estado mental de Rambo. El clima, la oscuridad, el aislamiento, todo contribuye a la atmósfera. La música, compuesta por Jerry Goldsmith, también juega un papel fundamental. No es invasiva, no busca dominar la escena. Acompaña, refuerza, pero deja espacio para el silencio, que en esta película es igual de importante. Otro punto clave es el ritmo. La película no es rápida todo el tiempo. Tiene momentos de calma, de reflexión, de tensión silenciosa. Esto permite que el espectador conecte emocionalmente con el personaje, no solo que observe la acción. En cuanto a la recepción crítica, First Blood fue bien recibida, aunque no todos entendieron su mensaje en su momento. Algunos la vieron como una simple película de acción, pero con el tiempo ha sido revalorizada como una obra mucho más profunda. Hoy en día es considerada un clásico, no solo por lo que hizo en su momento, sino por lo que sigue representando, porque los temas que aborda, trauma, rechazo, identidad, siguen siendo relevantes. La historia de Rambo no es solo la de un soldado,
es la de cualquier persona que ha sido formada para un propósito y luego abandonada cuando ese propósito termina. Así, esta primera entrega no solo inicia una franquicia, sino que deja una marca en el cine que pocas películas de acción han logrado. Y aunque la historia continúa en las siguientes partes, hay algo claro. Nada supera la esencia de este inicio, porque aquí no vemos a un héroe invencible, vemos a un hombre intentando sobrevivir en un mundo que ya no entiende. Después del impacto emocional de Rambo, First Blood, la franquicia toma un giro completamente diferente con Rambo, First Blood Part 2. Esta secuela no solo continúa la historia de John Rambo, sino que transforma su narrativa, pasando de un drama psicológico a una historia de acción mucho más intensa, pero sin perder del todo su trasfondo emocional. La película comienza con Rambo en prisión. Después de los eventos de la primera parte, ha sido condenado y está cumpliendo su sentencia. Este detalle es importante porque muestra que, a pesar de todo lo ocurrido, el sistema no lo ve como una víctima, sino como alguien que debe ser castigado. Aquí entra nuevamente Coronel Trautman. Trautman llega con una propuesta. Le ofrece a Rambo una oportunidad de redención, una misión en Vietnam. No es una misión cualquiera. Se trata de regresar al mismo lugar donde todo comenzó, donde sufrió tortura, donde perdió a sus compañeros. El objetivo oficial es simple: obtener evidencia fotográfica de prisioneros de guerra estadounidenses que supuestamente siguen vivos. Pero desde el inicio hay algo que no encaja. Rambo acepta. No porque confíe en el sistema, sino porque esta misión representa algo personal, un regreso al pasado, una oportunidad de cerrar heridas. Cuando llega a Vietnam, el contraste es inmediato. El entorno es hostil, denso, peligroso. La selva no es solo un escenario, es un personaje más. Representa el trauma, los recuerdos, el dolor. Rambo es equipado con tecnología, armas, apoyo aéreo, pero a diferencia de la primera película, aquí sí está preparado para la guerra. Sin embargo, hay una regla clara: no debe involucrarse directamente, solo observar, documentar y salir. Esta restricción es clave, porque va en contra de todo lo que Rambo representa. Cuando es lanzado en la selva, el tono cambia completamente. La misión comienza de manera silenciosa, estratégica. Rambo se mueve con precisión, utilizando su entrenamiento. Pero algo sucede. Encuentra prisioneros. No son rumores, no son teorías, son reales. Este momento cambia todo, porque confirma que la misión no era solo de reconocimiento. Había algo más. Rambo, siguiendo su instinto, decide actuar. No puede ignorar lo que ve. Libera a uno de los prisioneros, desobedeciendo órdenes directas. Y aquí ocurre el primer gran conflicto de la película. Cuando intenta pedir extracción, lo abandonan. Este es uno de los momentos más importantes de toda la franquicia, porque demuestra que el sistema, una vez más, lo ha traicionado. No quieren rescatar prisioneros, quieren negar su existencia. Rambo queda solo, en territorio enemigo, con un prisionero que depende de él. Este punto marca su transformación. Ya no es una misión oficial, es personal. Mientras intenta escapar, es capturado por fuerzas enemigas. Y aquí la película regresa a sus raíces más oscuras. Rambo vuelve a ser torturado. Las escenas reflejan claramente su pasado en Vietnam. El agua, la electricidad, los golpes, todo es un eco de lo que ya vivió. Pero esta vez hay una diferencia. Rambo no es el mismo. Ya no es la víctima indefensa. Es alguien que ha sobrevivido a esto antes y sabe cómo resistir. En este punto entra otro personaje importante, Co Bao, una agente local que ayuda a Rambo. Ella representa esperanza, conexión, humanidad en medio del caos. Juntos logran escapar. Y aquí comienza la verdadera guerra. Rambo ya no está huyendo, está luchando. La película entra en su fase más intensa. Explosiones, enfrentamientos, estrategias militares.
Pero detrás de todo esto hay un mensaje claro. Rambo no está peleando solo contra el enemigo externo, está peleando contra la traición interna. A medida que avanza, elimina campamentos enemigos, destruye infraestructura y, finalmente, regresa para rescatar a más prisioneros. Este acto es completamente opuesto a las órdenes que recibió, pero completamente alineado con su moral. El clímax de la película es una secuencia de acción pura, donde Rambo enfrenta múltiples enemigos, utiliza armamento pesado y demuestra por qué es considerado uno de los soldados más letales. Pero el momento más importante no es la acción, es lo que ocurre después. Cuando regresa a la base con los prisioneros rescatados, confronta directamente a quienes lo enviaron. Y aquí vemos una evolución clave. El Rambo de la primera película era reactivo. Este Rambo es confrontativo. Exige respuestas, exige respeto, rompe el equipo, destruye la base simbólicamente, mostrando que ya no es una herramienta del sistema. Este momento redefine su personaje. Ya no es solo un soldado, es alguien que cuestiona, que exige justicia. En términos de taquilla, Rambo, First Blood Part 2 fue un éxito masivo. Recaudó más de $300 millones a nivel mundial, consolidando a Rambo como un ícono del cine de acción, pero también marcó un cambio en la percepción del personaje. Mientras que la primera película era introspectiva y crítica, esta secuela se acerca más al espectáculo. Aún así, mantiene ciertos elementos emocionales que conectan con la historia original. El elenco vuelve a destacar, con Sylvester Stallone consolidando su imagen como héroe de acción global. Su físico, su presencia, su intensidad, todo contribuye a la evolución del personaje. Sin embargo, es importante entender que esta transformación no es solo estética, es narrativa. Rambo pasa de ser un hombre que huye a ser un hombre que enfrenta, pero este cambio también tiene un costo. La humanidad del personaje comienza a diluirse entre la acción, y esto genera una dualidad interesante dentro de la franquicia. Por un lado, tenemos al Rambo vulnerable de la primera película, por otro, al guerrero imparable de la segunda. Ambos son el mismo personaje, pero representan etapas diferentes. En términos de análisis, esta película puede interpretarse como una respuesta cultural. En los años 80, Estados Unidos buscaba reconfigurar la narrativa de Vietnam, pasar de derrota a heroísmo. Rambo se convierte en ese símbolo, un soldado que regresa para corregir el pasado. Pero incluso dentro de ese contexto, la película deja ver grietas, la traición del sistema, la manipulación, el uso de soldados como herramientas desechables. Estos elementos mantienen viva la esencia crítica del personaje. Así, Rambo, First Blood Part 2 no es solo una secuela, es una reinterpretación, una evolución, un cambio de tono que define el rumbo de la franquicia y al mismo tiempo prepara el camino para la siguiente etapa, donde Rambo enfrentará un nuevo conflicto, en un nuevo contexto, pero con las mismas heridas. Después del enorme éxito de Rambo, First Blood Part 2, la franquicia continuó con una de sus entregas más ambiciosas, Rambo 3. En esta película, la historia de John Rambo entra en una nueva fase, donde el conflicto ya no es solo personal ni psicológico, sino también geopolítico. La película inicia con un contraste importante respecto a la anterior. Rambo ya no está en prisión ni en guerra. Se encuentra en Tailandia, viviendo una vida relativamente tranquila, alejado del conflicto, intentando dejar atrás su pasado. Este inicio es significativo, porque muestra que a pesar de todo lo que ha vivido, Rambo sigue buscando paz. Participa en peleas clandestinas, pero no por gloria, sino como una forma de sobrevivir. Su vida es simple, sin propósito claro, pero lejos de la guerra. Sin embargo, esa calma no dura mucho. Coronel Trautman vuelve a aparecer. Trautman representa nuevamente el vínculo entre Rambo y el mundo militar. Pero esta vez no viene con una orden directa, sino con una invitación.
Le propone unirse a una misión en Afganistán. El contexto es importante. La Unión Soviética ha invadido Afganistán y grupos rebeldes, conocidos como mujahidines, están luchando contra esa ocupación. Estados Unidos apoya indirectamente a estos grupos y la misión consiste en ayudarlos. Pero Rambo rechaza la oferta. Este detalle es clave, porque demuestra que, a pesar de su transformación en la segunda película, Rambo sigue cansado de la guerra. No quiere volver, no quiere seguir siendo una herramienta. Trautmann, sin embargo, decide ir sin él, y aquí ocurre el giro principal. Trautmann es capturado por las fuerzas soviéticas. Este evento cambia completamente la motivación de Rambo. Ya no se trata de una misión política, se trata de rescatar a alguien que considera familia. Rambo no lucha por gobiernos, lucha por personas, y Trautmann es una de las pocas personas que realmente lo entiende. Así comienza el viaje hacia Afganistán. Desde el momento en que llega, el entorno vuelve a jugar un papel fundamental. A diferencia de la selva en la película anterior, aquí tenemos desiertos, montañas, condiciones extremas. El paisaje es hostil, pero también simbólico. Representa un terreno donde el conflicto es más amplio, más complejo. Rambo entra en contacto con los mujahidines, quienes inicialmente desconfían de él. No lo ven como un aliado, sino como un extranjero con intereses desconocidos. Este punto es interesante porque invierte la dinámica habitual. Rambo, que antes era el extraño rechazado en su propio país, ahora es el extraño en otro, pero poco a poco demuestra quién es, no con palabras, con acciones. A través de pequeños enfrentamientos, de decisiones estratégicas, de su comportamiento en combate, Rambo gana el respeto de los rebeldes. Mientras tanto, conocemos al antagonista principal, el coronel soviético Saizen. Saizen no es un villano exagerado, es frío, calculador, disciplinado. Representa la maquinaria militar, el control, la opresión. Y lo más importante, subestima a Rambo. Trautmann, capturado, es sometido a interrogatorios. Pero al igual que Rambo, no se quiebra. Su relación con Rambo se vuelve aún más importante en esta parte de la historia. No es solo mentor y alumno, es una relación casi paternal. Rambo decide infiltrarse en la base soviética para rescatarlo. Aquí comienza una de las partes más intensas de la película. La infiltración no es solo acción, es estrategia, movimiento silencioso, uso del entorno. Pero a diferencia de la primera película, donde evitaba matar, aquí Rambo elimina enemigos sin dudar. Este cambio es significativo, muestra la evolución del personaje, o, para algunos, su transformación en algo más cercano a una máquina de guerra. La secuencia de rescate es caótica, explosiva, intensa. Rambo logra liberar a Trautmann, pero no sin consecuencias. El escape no es limpio. La persecución continúa, y aquí la película entra en su fase más épica. Batallas a gran escala, enfrentamientos con helicópteros, explosiones masivas. El conflicto ya no es íntimo, es guerra abierta. Rambo lucha junto a los mujahidines, formando parte de un conflicto mucho más grande que él. Pero incluso en medio de todo esto, hay momentos que recuerdan su esencia. No lucha por ideología, lucha por supervivencia, por lealtad, por conexión humana. El clímax de la película es una batalla directa contra Saizen, un enfrentamiento que simboliza más que una simple pelea. Es individuo contra sistema, experiencia contra autoridad, instinto contra estructura. Rambo, contra todo pronóstico, logra derrotarlo, pero la victoria no se siente como tal, porque al final nada cambia realmente. La guerra continúa, los conflictos siguen. Rambo no gana en el sentido tradicional, solo sobrevive. En términos de producción, Rambo 3 fue una de las películas más caras de su época, con un presupuesto que superó los $60 millones. En taquilla, aunque fue exitosa, no alcanzó el mismo nivel que la segunda parte. Sin embargo, consolidó la imagen de Rambo como un ícono global del cine de acción.
Sylvester Stallone llevó el personaje a su punto máximo en términos físicos. Su presencia, su fuerza, su estilo de combate, todo refleja una versión más extrema del personaje, pero este cambio también generó críticas. Muchos consideran que esta película se aleja demasiado del tono original de Rambo, First Blood, donde antes había introspección, ahora hay espectáculo, donde antes había trauma, ahora hay acción constante. Sin embargo, esta evolución también puede interpretarse como parte del viaje del personaje. Rambo no dejó de ser ese hombre roto, simplemente aprendió a sobrevivir de otra manera. En términos de análisis, esta película refleja el contexto político de su época, la Guerra Fría, los conflictos indirectos, las alianzas estratégicas, todo está presente. Rambo se convierte en un símbolo, no solo de un soldado, sino de una narrativa más amplia, un hombre que puede cambiar el curso de un conflicto, pero al mismo tiempo, un hombre que no pertenece a ningún lugar. El final de la película es tranquilo, casi silencioso. Rambo no celebra, no se queda, se va, porque ese es su destino, moverse, sobrevivir, seguir adelante, sin pertenecer completamente a ningún sitio. Así, Rambo III representa el punto más alto en términos de acción dentro de la franquicia, pero también marca un momento donde el personaje se aleja más de su origen. Sin embargo, su historia aún no termina, porque años después regresará no como un símbolo, sino como un hombre enfrentando sus demonios una vez más. Después de casi 2 décadas sin una nueva entrega, la historia de Rambo 3 parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, en 2008, el personaje regresa con una de las versiones más oscuras, crudas y realistas de toda la franquicia, Rambo. Esta película no intenta continuar la narrativa de acción exagerada de las entregas anteriores. En cambio, vuelve a sus raíces, retomando el tono serio, violento y emocional de la primera película. Cuando volvemos a ver a John Rambo, ya no es el guerrero invencible de antes. Es un hombre envejecido, cansado, marcado por toda una vida de violencia. Vive en Tailandia, aislado del mundo, capturando serpientes y trabajando en un entorno peligroso pero silencioso. Su vida es solitaria, sin propósito claro, sin conexión emocional con nadie. Este inicio es fundamental, porque muestra el resultado final de todo lo que ha vivido. Rambo sobrevivió a la guerra, pero nunca logró salir de ella completamente. Aquí ya no vemos al héroe, vemos las consecuencias. El mundo que lo rodea también ha cambiado. La película se sitúa en el contexto del conflicto en Myanmar, Birmania, donde el ejército lleva a cabo actos brutales contra civiles. Este escenario no es ficticio, está basado en hechos reales, y esto le da a la película un tono mucho más serio. Un grupo de misioneros cristianos llega a Tailandia, buscando ayuda para cruzar el río y entrar en Myanmar. Su objetivo es llevar medicinas y apoyo a comunidades afectadas por la violencia. Cuando conocen a Rambo, ven en él a alguien que puede ayudarlos. Pero Rambo rechaza la idea. No cree en su misión, no cree en la bondad, no cree que puedan cambiar algo. Este momento refleja su estado mental. Rambo ya no cree en causas, solo cree en sobrevivir. Sin embargo, eventualmente acepta ayudarlos, no por convicción, sino por una mezcla de curiosidad y algo más profundo que aún no ha desaparecido completamente. Los lleva a través del río, advirtiéndoles del peligro. Durante el trayecto, ya vemos indicios del tipo de mundo al que se están acercando: violencia, caos, brutalidad. Pero los misioneros mantienen su fe. Este contraste entre fe y cinismo es uno de los temas centrales de la película. Después de dejarlos, Rambo regresa a su vida, pero poco después recibe noticias. Los misioneros han sido capturados. Este evento cambia todo. Un grupo de mercenarios es contratado para rescatarlos y buscan a Rambo como guía. Aquí ocurre algo importante. Rambo tiene la opción de ignorar todo, de seguir con su vida, pero decide regresar. Y este regreso no es como en las películas anteriores. No es heroico, es inevitable.
porque, en el fondo, Rambo sigue siendo quien es. Cuando llegan a Myanmar, el tono de la película cambia completamente. La violencia es explícita, brutal, sin filtros. No hay glorificación, no hay estilo, solo realidad. Las escenas muestran ejecuciones, abusos, destrucción. Esto no es acción estilizada, es guerra real. Rambo se mueve dentro de este entorno con una precisión aterradora. No hay dudas en sus acciones, no hay conflictos internos visibles. Es eficiente, letal, pero también completamente desconectado. Aquí vemos la versión más extrema del personaje, un hombre que ya no reacciona emocionalmente, solo actúa. Los mercenarios inicialmente no confían en él, lo ven como alguien más, un guía, nada especial, pero rápidamente entienden quién es y lo que puede hacer. La misión de rescate se convierte en una masacre, pero no en el sentido tradicional. No hay coreografía, no hay espectáculo. Cada enfrentamiento es rápido, violento, definitivo. Rambo utiliza todo lo que tiene a su disposición, cuchillos, armas automáticas, el entorno. Pero lo más impactante es la sensación. No hay emoción, solo necesidad. Uno de los momentos más icónicos es cuando Rambo utiliza una ametralladora pesada para eliminar a múltiples enemigos. La escena es brutal. No hay música épica, solo el sonido de la guerra. Este momento simboliza algo importante. Rambo no ha cambiado, el mundo tampoco. Después del rescate, cuando los sobrevivientes finalmente están a salvo, hay un momento de calma. Pero no es un final feliz tradicional. Rambo no celebra, no sonríe, no se siente victorioso, porque entiende algo que pocos personajes en el cine de acción entienden. La violencia no resuelve nada, solo detiene cosas temporalmente. En términos de análisis, Rambo es una de las entregas más maduras de la franquicia. No intenta entretener de manera superficial, busca mostrar la realidad de la guerra sin filtros. También representa un cierre para el personaje. Un hombre que ha pasado toda su vida luchando, finalmente enfrentando la verdad de su existencia. Sylvester Stallone ofrece una interpretación mucho más contenida. No hay grandes discursos, no hay frases icónicas constantes. Todo se transmite a través de la presencia, del silencio, de la mirada. La película tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudando más de $110 millones a nivel mundial, con un presupuesto relativamente menor comparado con entregas anteriores. Pero su impacto no fue solo comercial, fue temático. Reintrodujo al personaje a una nueva generación, pero con un enfoque completamente diferente, más oscuro, más real, más humano. Este Rambo no es el héroe invencible, es el resultado final de todo lo que vino antes. Un hombre que ya no busca redención, solo cierre. Y aunque la película parece funcionar como un final, la historia aún no termina. Porque años después, Rambo regresará una última vez. No en la guerra, sino en algo mucho más personal. Después del tono brutal y realista de Rambo, la historia de John Rambo llega a su capítulo final con Rambo Last Blood. Esta entrega no trata sobre guerras internacionales ni conflictos políticos. Es mucho más íntima, más personal y al mismo tiempo más violenta en un sentido emocional. La película comienza mostrándonos a un Rambo completamente diferente al que vimos antes. Ya no está en un campo de batalla, ni en la selva, ni en zonas de guerra. Ahora vive en un rancho en Arizona, Estados Unidos. Este cambio de entorno es clave. Por primera vez en toda la saga, Rambo intenta construir una vida normal. Cuida caballos, trabaja la tierra, vive junto a una mujer llamada María y su nieta Gabriela. Este entorno representa algo que Rambo nunca tuvo realmente, un hogar. Pero incluso aquí, no está en paz. Desde el inicio, vemos señales de que sigue luchando internamente. Tiene pesadillas, toma medicación, vive con una tensión constante. Su mente sigue en guerra, aunque su cuerpo esté en casa. Este contraste define toda la película, la calma externa, el caos interno. Gabriela es una figura muy importante en esta historia. Para Rambo, no es solo alguien cercano,
Es lo más parecido a una hija. La protege, la cuida, intenta darle la estabilidad que él nunca tuvo. Este vínculo es el corazón emocional de la película, pero también será el detonante del conflicto. Gabriela decide viajar a México para encontrar a su padre biológico, alguien que la abandonó años atrás. Rambo no está de acuerdo. Siente que es una mala idea. Su experiencia le dice que nada bueno saldrá de eso. Pero Gabriela insiste. Y aquí vemos algo importante. Rambo no puede controlar todo. A pesar de su fuerza, de su experiencia, de su pasado, hay cosas que no puede evitar. Gabriela viaja, y todo cambia. En México, descubre que su padre no es la persona que imaginaba. No solo la rechaza emocionalmente, sino que la traiciona. Este momento la deja vulnerable, y es entonces cuando cae en manos de un cartel. Aquí la película cambia de tono. Ya no es un conflicto interno, es una historia de venganza. Gabriela es secuestrada, drogada y explotada por una red criminal. Este elemento introduce una realidad dura, basada en problemas reales como la trata de personas. Cuando Rambo descubre lo ocurrido, su mundo se rompe. No es solo enojo, es dolor, es culpa, siente que falló, y ese sentimiento lo impulsa. Rambo cruza la frontera hacia México, pero no como un rescatador, como alguien que ya ha decidido lo que va a hacer. Este viaje es diferente a todos los anteriores. No hay misión oficial, no hay aliados, no hay reglas, solo un objetivo: encontrarla. En México, Rambo entra en contacto con una periodista que investiga al cartel. Ella le da información, contexto, le muestra el nivel de violencia al que se está enfrentando. Pero Rambo ya no necesita entender, solo necesita actuar. Cuando finalmente encuentra a Gabriela, el momento es devastador. No hay alivio, no hay victoria, está gravemente dañada, y aunque logra sacarla de ese lugar, no logra salvarla. Gabriela muere. Este es el momento más duro de toda la saga, porque rompe completamente cualquier posibilidad de redención. Rambo, que ha sobrevivido a guerras, torturas, pérdidas, no puede salvar a la única persona que representaba su esperanza. Este evento lo cambia, definitivamente. Lo que sigue no es una misión, es una guerra personal. Rambo regresa a su rancho, pero no para esconderse, para prepararse. Aquí vemos uno de los elementos más característicos del personaje: la preparación táctica. Construye trampas, túneles, sistemas de defensa. Convierte su hogar en un campo de batalla. Pero esta vez no es para sobrevivir, es para enfrentar. El cartel, liderado por los hermanos Martínez, decide ir tras él. Y así comienza el clímax. La confrontación final ocurre en el rancho, pero no es una pelea directa, es una cacería. Rambo utiliza cada rincón, cada trampa, cada recurso para eliminar a sus enemigos uno por uno. La violencia es extrema, pero no es gratuita, es emocional. Cada acción está cargada de significado. No está peleando por gloria, está cerrando un ciclo. El enfrentamiento final con el líder del cartel es brutal, directo, sin adornos. Rambo no muestra piedad, pero tampoco satisfacción, porque esto no le devuelve lo que perdió. Después de todo, la calma regresa. Pero no es una calma feliz, es una calma vacía. Rambo se sienta en su casa, herido, agotado. No hay celebración, no hay victoria, solo silencio. Este final es completamente diferente al de otras películas de acción, porque no ofrece una recompensa, ofrece una reflexión. En términos de análisis, Rambo, Last Blood, cierra la historia de una manera coherente con el personaje. No intenta convertirlo en un héroe, lo mantiene como lo que siempre fue, un sobreviviente. Sylvester Stallone ofrece una interpretación final que combina fuerza y vulnerabilidad. No hay grandes discursos, pero cada acción transmite algo. La película también recibió críticas mixtas. Algunos elogiaron su intensidad emocional, mientras que otros cuestionaron su nivel de violencia. Pero independientemente de eso, cumple su función: cerrar la historia. Mostrar el final de un personaje que nunca tuvo un verdadero hogar, que nunca encontró paz completa, pero que siempre siguió adelante. Rambo no termina como empezó.
pero tampoco cambia completamente. Sigue siendo quien es, un hombre marcado por la guerra, por la pérdida, por la supervivencia. Y así, la saga llega a su fin. No con una victoria épica, sino con una verdad simple. Algunas heridas nunca desaparecen. Después de recorrer toda la historia desde Rambo, First Blood hasta Rambo, Last Blood, es momento de analizar la saga completa como una sola obra, porque más allá de ser películas de acción, Rambo representa algo mucho más profundo, la evolución de un hombre frente a un mundo que nunca supo entenderlo. Para comprender el impacto real de esta franquicia, hay que empezar por su transformación. En la primera película, Rambo no es un héroe, es un sobreviviente. Es alguien que regresa de la guerra esperando encontrar un lugar en el mundo y no lo encuentra. Es rechazado, incomprendido, tratado como un problema. Ese Rambo es humano, tiene miedo, tiene dolor, tiene dudas. Pero a medida que avanzan las películas, vemos una transformación clara. En Rambo, First Blood Part 2, el personaje deja de huir y comienza a enfrentar. Se convierte en alguien activo, en alguien que toma decisiones, que actúa con propósito. Aquí nace el Rambo icónico, el guerrero, el soldado imparable. En Rambo 3, esta transformación alcanza su punto máximo. Rambo ya no es solo un individuo, es un símbolo. Representa poder, resistencia, capacidad de cambiar el curso de una batalla. Pero este cambio también tiene un costo. Se aleja de su humanidad original. Se acerca más a una figura casi mítica. Sin embargo, con Rambo, la historia da un giro importante. Regresa a sus raíces. Nos muestra a un Rambo envejecido, cansado, consciente de lo que ha hecho y de lo que ha vivido. Aquí el personaje vuelve a ser humano, pero de una manera diferente. No es vulnerable como al inicio, es alguien que ya ha aceptado su realidad. Finalmente, en Rambo, Last Blood, vemos el cierre definitivo. Un Rambo que intenta vivir en paz, que busca algo que nunca tuvo, una familia, un hogar. Pero incluso en ese intento, el pasado regresa y lo destruye. Este recorrido muestra algo muy importante. Rambo no evoluciona hacia algo mejor, evoluciona hacia algo más consciente. Cada etapa de su vida representa una forma distinta de enfrentar el trauma. Primero huye, luego lucha, después se adapta y finalmente acepta. En términos de box office, la franquicia fue extremadamente exitosa. En conjunto, las películas han recaudado cientos de millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las sagas más importantes del cine de acción. Pero su impacto no es solo económico, es cultural. Rambo se convirtió en un símbolo global. Su imagen, la banda en la cabeza, el cuchillo, el arco, es reconocida en todo el mundo. Incluso personas que no han visto las películas saben quién es. Pero este reconocimiento también generó una paradoja. Muchos asocian a Rambo con acción exagerada, con violencia sin contexto, y olvidan su origen, olvidan que comenzó como una historia sobre trauma, sobre abandono, sobre incomprensión. Este contraste es uno de los aspectos más interesantes de la saga, porque muestra cómo un personaje puede ser interpretado de diferentes maneras dependiendo del contexto. En los años 80, Rambo representaba una respuesta cultural, una forma de reescribir la narrativa de Vietnam, de transformar una derrota en una historia de poder. Pero con el tiempo, el personaje volvió a sus raíces, y eso es lo que lo hace único. No es solo acción, es evolución. En cuanto al elenco, Sylvester Stallone no solo interpretó a Rambo, lo construyó, lo definió, lo transformó. Su compromiso con el personaje es evidente en cada película. Desde la vulnerabilidad de la primera hasta la intensidad de las últimas, Stallone logró mantener una coherencia emocional que pocas franquicias tienen. El personaje de Coronel Trautman también es fundamental. Representa el sistema que creó a Rambo, pero también la única conexión que Rambo tiene con ese mundo. Su relación es compleja, no es solo autoridad, es responsabilidad. Trautman entiende que Rambo es lo que es, porque alguien lo hizo así, y ese alguien es él. Otro aspecto importante es el uso del entorno en cada película.
El bosque en la primera representa supervivencia, la selva en la segunda representa guerra, el desierto en la tercera representa conflicto global, la jungla en la cuarta representa brutalidad real, el rancho en la quinta representa hogar. Cada lugar no es solo un escenario, es un reflejo del estado mental de Rambo. En términos de narrativa, la saga también muestra una transición clara del cine de acción. La primera película es lenta, reflexiva, emocional. Las siguientes son más rápidas, más espectaculares, pero las últimas vuelven a un ritmo más contenido. Este ciclo refleja cómo el cine mismo ha cambiado con el tiempo, pero también cómo el personaje se adapta a esos cambios. Uno de los temas más importantes de toda la saga es la identidad. ¿Quién es Rambo? ¿Un soldado? ¿Un héroe? ¿Una víctima? La respuesta cambia en cada película, pero hay algo constante. Es alguien que no pertenece completamente a ningún lugar, ni al mundo civil ni al militar. Siempre está entre dos realidades, y eso lo define. Otro tema clave es la violencia. En la primera película, la violencia es consecuencia. En la segunda y tercera es herramienta. En la cuarta es realidad. En la quinta es respuesta. Este cambio muestra cómo la percepción de la violencia evoluciona, pero también cómo afecta al personaje. Rambo no disfruta la violencia, la utiliza y paga el precio. El final de la saga no ofrece una solución clara, no hay redención completa, no hay paz absoluta, pero hay algo más importante: aceptación. Rambo entiende quién es, entiende lo que ha vivido, y aunque no puede cambiar su pasado, puede decidir cómo enfrentar su presente. Ese es el verdadero cierre, no una victoria externa, sino una comprensión interna. En términos de legado, la saga Rambo ha influenciado innumerables películas, personajes y narrativas. Desde videojuegos hasta cine moderno, su impacto es evidente. Pero más allá de eso, deja una pregunta importante. ¿Qué pasa con los soldados cuando la guerra termina? Esa pregunta sigue siendo relevante hoy. Y esa es la razón por la que Rambo sigue siendo importante. No por sus armas, no por sus batallas, sino por lo que representa. Un hombre que sobrevivió a todo, excepto a sí mismo, y aún así, siguió adelante. Después de haber recorrido toda la historia desde Rambo, First Blood, hasta Rambo, Last Blood, ahora es momento de ir más allá de la historia y entender lo que realmente significa Rambo como personaje y como fenómeno. Porque Rambo no es solo un soldado, es un reflejo de cómo la guerra cambia a las personas y de cómo la sociedad muchas veces no sabe qué hacer con ellas después. Para empezar, hay que analizar su psicología. Desde la primera película, Rambo muestra signos claros de trauma severo. No solo recuerda la guerra, la revive constantemente. Sus reacciones no son normales porque su mente sigue en un estado de supervivencia. No distingue completamente entre pasado y presente. Para él, todo puede convertirse en una amenaza. Este tipo de comportamiento está directamente relacionado con lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Pero lo interesante es que la película no lo explica con términos médicos, lo muestra, a través de silencios, a través de explosiones emocionales, a través de decisiones. En Rambo, First Blood, vemos a un hombre que intenta adaptarse, y falla. En Rambo, First Blood, Part 2, vemos a alguien que acepta su naturaleza. En Rambo 3, vemos a alguien que la domina. En Rambo, vemos a alguien que la ha normalizado. Y en Rambo, Last Blood, vemos a alguien que intenta escapar de ella, pero no puede. Este recorrido no es casual, es una representación bastante realista de cómo evoluciona el trauma. No desaparece, cambia de forma. Otro aspecto importante es el simbolismo del entorno. Cada lugar donde Rambo está representa una parte de su mente. El bosque en la primera película no es solo naturaleza, es caos controlado. Es donde Rambo puede sobrevivir porque no hay reglas sociales. La selva en la segunda es memoria, es el pasado literal, el lugar donde todo comenzó. El desierto en la tercera representa aislamiento, un espacio abierto pero vacío. La jungla en la cuarta representa brutalidad pura, sin filtros, sin ilusiones.
Y el rancho en la quinta representa lo que nunca tuvo, hogar. Pero incluso ese hogar no es suficiente para sanar. Este uso del entorno como reflejo psicológico es una de las cosas más interesantes de la saga. Ahora, hablemos del sistema. Rambo no es antisistema por naturaleza. El sistema lo convierte en eso. En la primera película lo rechaza, en la segunda lo utiliza, en la tercera lo ignora, en la cuarta ya no tiene control sobre él, y en la quinta ni siquiera está presente. Esto muestra una evolución clara. Rambo deja de depender del sistema, pero también deja de pertenecer a él. Se convierte en algo independiente, pero también solitario. Otro tema clave es la identidad masculina. Rambo representa una versión extrema de la masculinidad. Fuerza, resistencia, silencio, capacidad de soportar dolor. Pero la saga también muestra el costo de eso. No puede expresar emociones fácilmente, no puede conectar con otros, no puede vivir una vida normal. Este contraste es importante, porque muestra que esa imagen de hombre fuerte tiene consecuencias. No es sostenible. En cuanto a la violencia, la saga tiene una evolución muy clara. En la primera película, la violencia es accidental. En la segunda, es funcional. En la tercera, es estratégica. En la cuarta, es brutal. En la quinta, es personal. Cada etapa muestra una relación diferente con la violencia. Pero hay algo constante. Nunca es gratuita. Siempre tiene contexto. Siempre tiene consecuencia. Aunque el público muchas veces la perciba como espectáculo, dentro de la narrativa tiene peso. Otro punto importante es la soledad. Rambo siempre está solo, incluso cuando está rodeado de personas. Troutman es quizás la única excepción, pero incluso esa relación es limitada. No hay familia real, no hay comunidad estable, no hay pertenencia. Esto refuerza la idea de que Rambo no es solo un personaje, es una consecuencia de la guerra, del sistema, de las decisiones. En términos de comparación con otros personajes del cine de acción, Rambo es muy diferente. No es como otros héroes que buscan salvar el mundo. Rambo no busca nada, reacciona, sobrevive, y eso lo hace más real, más humano, aunque sus habilidades sean extremas. Otro aspecto interesante es cómo cambia la percepción del público. En los 80, Rambo era visto como un héroe, en los 2000 como un ícono de acción. Hoy en día es visto como un personaje trágico. Este cambio refleja cómo cambia la sociedad, cómo cambian los valores, cómo cambia la forma en que entendemos la guerra. En términos de legado, la influencia de Rambo es enorme. Ha inspirado películas, videojuegos, personajes, incluso lenguaje cultural. Pero lo más importante es lo que representa. Representa una pregunta. ¿Qué hacemos con las personas que entrenamos para la guerra cuando ya no las necesitamos? Esa pregunta sigue vigente, y probablemente seguirá, porque no tiene una respuesta simple. El final de la saga no intenta responderla, solo la plantea, y eso es lo que la hace poderosa. Rambo no es un ejemplo a seguir, no es un modelo, es un espejo que muestra lo que puede pasar cuando alguien es llevado al límite y luego dejado solo, y aún así, sigue adelante, no porque quiera, sino porque no sabe hacer otra cosa. Ese es el verdadero significado de Rambo, no la guerra, no la acción,